Fui un lector asiduo, fervoroso y muy diverso. Yo diría que la lectura forma parte de mi vida de manera inseparable. Realmente no podría vivir sin leer. Y empecé leyendo sobre todo filosofía. Empecé muy joven leyendo filosofía, antes de entrar a la universidad, y la filosofía me llevó a la literatura, a la lectura de textos de distintos escritores, bueno, los clásicos, etc. Así empecé como lector. Y cuando empecé a leer de manera más decidida, yo diría más sistemática, que esta palabra no genere pudor ni estupor, porque sistemático quiere decir una lectura entrenada con un fin, y en ese caso el fin era la escritura. Cuando empecé con esa lectura sistemática, pensando en que quería escribir, es que, creo yo, me convertí en escritor. Un lector que decide ser escritor es, en principio, un escritor. Y desde los primeros textos que escribiste a lo actual, ¿no? ¿Vos qué cambio ves? Veo un cambio notable. Para decirlo rápidamente, cuando tenía 18 años era un esteticista fervoroso, una especie de seguidor irracional de Oscar Wilde o de Borges, donde podía afirmar que no me importaba nada que no tuviera que ver con la literatura, y eso cambió notablemente. Yo diría que con distintas lecturas, con distintos hechos que pasaron en mi vida, obviamente, eso se modificó. La historia de un escritor es la historia de un lector. Yo cambié como lector, fui pasando por diferentes zonas, y eso hizo que me interese en otros géneros, además de la poesía, y por supuesto de la filosofía, como ya mencioné, y la relación con la crónica, con la no ficción, me hizo ver el realismo de otra manera, y me parece que eso amplió y modificó mi manera de entender la lectura y la escritura. Vos recién hablaste de poesía. Bueno, ¿qué sentís al escribir un texto poético? ¿Es fácil escribir poesía? Yo creo que la poesía, siguiendo lo que se ha dicho tantas veces desde Faulkner y otros autores que han dicho que el género es el género más exigente, creo que sigue siendo un género exigente. No me parece a mí que pueda escribir poesía cualquiera, y con esto no quiero hacer una afirmación elitista, sino simplemente creo que la literatura requiere un gran esfuerzo de oficio, de dedicación, y por supuesto hay un talento detrás, pero como al talento no lo manejamos, no lo elegimos, es algo que nos ha sido dado, en todo caso nos queda el oficio, y en ese sentido la poesía requiere de mucho trabajo, por supuesto de mucha lectura, y de análisis de los textos que uno lee. También como poeta uno cambia, ¿no? Es decir, le interesa Oliverio Girondo cuando tiene 15 años y quizás un poeta como Carver cuando es un poco más grande. No digo que esto sea condicionante, que haya que tener una edad para leer un autor, pero me parece que sí es cierto que uno modifica su modo de entender la poesía, ¿no? ¿Y vos hoy cómo la entendés? Sigo pensando que es el género, no digo que es el más exigente, porque me parece que sería grandilocuente decir algo así, pero sí creo que es un género muy exigente, pero que requiere habilidades distintas a la de escribir una novela. Yo escribo poesía y escribo novelas. Por ejemplo, para escribir una novela se requiere siempre un trabajo con la estructura, con la organización del conjunto narrativo. Y me parece que esa habilidad no se necesita para escribir un poema. Todo poema tiene una estructura, pero me parece que hay un trabajo, sin duda, con la metáfora, la analogía, los recursos propios del lenguaje, pero también hay algo que tiene que ver con el ritmo, que es algo que en la novela no es fundamental, o por lo menos no es necesario, porque hay novelas que pueden tener un lenguaje no rítmico y sin embargo pueden ser buenas novelas, y en cambio un poema que no trabaja el ritmo me parece que se descuida un aspecto de la escritura poética que es central. ¿Y cómo manejas el ritmo? Ponele a aquel que nunca escribió poesía y te escucha, claro. ¿Cómo se maneja? Cuando nosotros hablamos ya podemos escuchar el ritmo que conforman las palabras en la oralidad. Si yo digo el verde silencio del campo y coloco el adjetivo antes del sustantivo, eso me da un ritmo. Pero si digo el silencio verde del campo, suena de otra manera. Entonces, sencillamente pensando en cómo uno coloca
las partes de una oración, es decir, los adjetivos, los sustantivos, los verbos, los adverbios, etc., ya inmediatamente aparece una noción de ritmo, que tiene que ver en este caso con el sonido y con el encabalgamiento de las palabras. Y por supuesto, si empezamos con eso, seguimos después con la organización de las palabras en el verso y cómo cada verso los versos se concatenan y generan a su vez podríamos llamar una unidad rítmica, si lo tomamos al verso como un patrón rítmico, y el conjunto a su vez conforma otra unidad mayor rítmica, y así podemos empezar a trabajar, ¿no? Vos aparte escribís novela, y contanos, ¿cómo es escribir una cosa y la otra? ¿Cómo es poesía? Vos con la novela te pones, cuando te sentás ya tenés un tema determinado, o ¿cómo lográs llegar a escribirla? Como yo me inicié como poeta, como le pasa a tantos, empecé escribiendo poesía, tenía un apego muy grande al trabajo con el lenguaje. Diríamos que casi, y en esa época además, cuando era muy joven, no me interesaba la realidad. Entonces, me parece que el primer paso que di para poder escribir una novela fue pensar que el lenguaje no solo tenía relación consigo mismo, sino que tenía relación con un referente, sea ese referente la realidad social, política o la de un personaje que inventara para la novela. Cuando di ese salto, me parece que pude escribir mi primera novela. Pensar la relación del lenguaje con el referente, del lenguaje con el personaje, del lenguaje con la trama. Y ahí empecé a pensar ya en una estructura narrativa, en personajes que se desarrollan a lo largo de un tiempo, en situaciones, en escenas, y con eso armé mi primera novela, que ganó una mención en un concurso de Córdoba. Contanos acerca de tus novelas. Bueno, yo escribí una novela que no se publicó nunca, que es la que ganó en un concurso de Córdoba. Esa novela es una novela muy breve, de hecho he vuelto a ese género que es la nouvelle o novela corta, pero esa novela está inédita y me alegro mucho de que siga inédita, me parece que no debe publicarse nunca. Eso es otra cosa, porque no creo que... A ver, cuando uno publica su primer libro se da cuenta que la publicación es una etapa de lo que uno escribe, es un momento, pero que no es el único ni el último. Y cuando uno sigue publicando libros, confirma esta intuición. Entonces no me desespera, al contrario, me alegro de no haberla publicado porque me parece que es defectuosa, a pesar de que fue premiada, digamos, pero me parece que tiene defectos. Y me parece que cuando uno descubre los defectos que tiene lo que uno escribe, es que, bueno, al menos advierte, toma cierta conciencia de lo que está haciendo. Y las otras novelas son La conferencia de Einstein, que es una novela que sí se publicó y además se reeditó. Y es una novela desde el punto de vista estructural compleja porque cuenta varias historias, al menos 4 historias paralelas, en tiempos distintos. Entonces, para mí significó un gran desafío, trabajé mucho para escribir esa novela, me llevó 4 años, conviví con los personajes mucho tiempo, creo que aprendí a relacionarme con ellos en la medida que tenía que mantener una coherencia como personajes a lo largo de tanto tiempo. Para mí fue mucho tiempo, 4 años, si comparamos con lo que a veces puede llevar a escribir un poema, ¿no? Sí, una diferencia es abismal. Por eso digo. Entonces, en ese sentido, creo que aprendí mucho. Como siempre le digo a los alumnos que asisten a mis talleres, a escribir solamente se aprende escribiendo. Y por supuesto, cuando digo escribiendo, digo leyendo, ¿no? Primordial. Sin duda alguna. No hay posibilidad de que haya un escritor sin que lea, ¿no? Y después contanos sobre tus otras novelas. Bueno, yo después escribí otras novelas, también sí permanecen inéditas, salvo que considere como novela mis libros de crónicas, que pueden ser pensados como novelas porque son textos que se organizan con distintos personajes que reaparecen en los distintos textos. Por ejemplo, el libro que publiqué en el 2015 se llama Ciudades Escritas. ¿En qué se basa? Son crónicas de viaje, pero son crónicas que recuperan lecturas, visionado de películas, mi relación con la música, la relación con la música de los personajes que aparecen. Una clave, me parece, de la escritura de la crónica es pensar a la crónica como un género literario. Es decir, de la misma manera que uno escribe una ficción, escribe una crónica, con la diferencia de que los personajes que aparecen ahí, que han sido convertidos en personajes por el autor que escribe la crónica, están basados en personas que existen y en situaciones que existen o que existieron. Esa es la única diferencia. El resto
es un trabajo con esas personas convertidas en personajes en base a la idea de, o con la idea de armar una estructura, tal como armé en las otras novelas, donde hubiera escenas centrales que disparan hechos o que concentran hechos y a partir de los cuales se organizan narraciones, relatos, cuentos que están concatenados. Ese libro Ciudades Escritas está armado de esa manera. Una serie de relatos que tienen personajes que aparecen y desaparecen en los distintos relatos. Y tiene un principio y tiene un cierre, tal como una novela. ¿Y esos relatos te llevaron tanto tiempo como fue escribir esa novela, 4 años? No, me parece que si algo que cambió con los años de escritura es la celeridad en el proceso. No porque hacerlo más rápido significa hacerlo mejor, sencillamente porque me parece que la relación con la hipercorrección, que sigue existiendo, no ha disminuido, pero sí ha cambiado. Yo soy muy obsesivo con la corrección, como creo que son casi todos los poetas, pero eso se mantiene. ¿Pero en qué cambió? ¿Cambió en qué sentido? Quizás cambió porque hay una clave ahí que está en el medio, que es la relación con el periodismo. Como yo empecé hace varios años a colaborar con medios, como vos mencionaste, con distintos medios, me parece que ahí cambió. La hipercorrección del texto existe, sigue existiendo, pero concentrada, con un tiempo limitado. Es decir, como tiene un periodista que para entregar un artículo, ¿no? Entonces eso se trasladó a la escritura de la ficción también. Soy hipercorrector, pero en un lapso determinado, es decir, en una semana. Claro. Me propongo corregirla en una semana y trabajo intensivamente para corregir. No dilato la corrección durante meses, ¿no? Pero sigo siendo obsesivo con la corrección. Pero hay un tiempo acotado. Lo dejo, como aconsejaba Kandinsky hacer con su cuadro, el famoso cuadro Abstracción de 1910, que lo giró al cuadro y cuando lo volvió a ver después de varios meses, se dio cuenta que el sentido del cuadro era ¿no? O ese. Me parece que yo hago lo mismo que decía Kandinsky, salvando todas las diferencias, por supuesto. Dejo el texto después de haberlo terminado, lo hago descansar y lo corrijo después de unos meses y quiero tener la sensación de que ese texto es otro. Ojalá uno pudiera tomar lo que escribe como si fuera de otro para poder corregirlo seriamente, ¿no? Porque uno puede ver mejor lo que hace otro, los defectos de los otros más fácilmente y no tanto los de uno. Entonces, cuando si yo pudiera olvidar los textos que escribo, sería mejor corrector. ¿Y después de publicado, cuando salen en un periódico, vos los relees o no? A veces sí y a veces no. Depende. Si a veces estoy viendo los artículos o revisando para armar alguna actividad, los puedo releer. Y si no, no. ¿Y qué es lo que te llevó a acercarte al periodismo? Me llevó una vocación social, una vocación de servicio. Claramente. Yo vengo de la universidad, trabajo en la universidad y yo creo de manera muy convencida que lo que uno escribe, lo que uno lee, lo que a otros escriben, lo que otros leen, tiene que ser compartido. Tiene que ser compartido por la mayor parte de las personas, ¿no? Y ahí sí, la escritura puede ser un hecho estético individual, pero la lectura o la difusión de los bienes culturales, no. Eso es otra cosa. Me parece que eso sí, cuanto más social es, mejor es. Y eso me llevó, porque yo tenía la impresión, y la tenemos todos los que trabajamos en la universidad, que la universidad es un grupo cerrado o elitista, o que tiene un nivel de elitismo posible. Y yo quería que lo que yo producía sea compartido con otras personas. Por otra parte, yo como en el periodismo hago sobre todo crítica literaria, crítica de cine, y la crítica no es otra cosa que trasladar el placer que le produce a uno, a mí, la lectura de un texto a otro. O sea, convocarlo para que el otro lea ese mismo libro o lo disfrute. Entonces, volver comunitario el placer es para mí una actividad de servicio, que es el periodismo. ¿Y qué representa el cine? Bueno, el cine es una pasión, ¿no? Una pasión. ¿Tanto como la literatura? Sí, tanto como la literatura. Si hay algo que me caracteriza, digamos, como, creo yo, que puede ser visto como un problema, como un vicio, como un defecto, es la diversidad de inquietudes o de pasiones o de saberes, ¿no?
quiero decir, la búsqueda de eso. No me quedo satisfecho con una actividad, ¿no? Entonces, me interesa mucho la poesía, por supuesto, la escritura literaria, etcétera, pero me interesa mucho las artes plásticas, el cine, la música. Fui profesor de historia de la música, sigo eventualmente dando clases de música, de historia de la música, y doy clases de cine y bueno, hice algunos cortos y participé en algunas películas en el área de dirección o de producción, y el cine es tan fundamental como la literatura. ¿Qué sentís en el momento que estás haciendo cine o dando clases, ¿no? Y en el momento en que estás escribiendo? Vos, Fabián, ¿qué siente con cada uno de esas Bueno, la artes? escritura es una tarea solitaria, lo sabemos todos, es muy solitaria. En cambio, el cine es un hecho grupal. Salvo algunas excepciones, el cine solo se hace en grupos, de a dos como mínimo, de a 3, de a 5, de a 20, de acuerdo a cuál sea la producción. Y el cine tiene esa magia, esa particularidad que uno puede crear en grupo. Ahora mismo estamos trabajando con un grupo de muchachos, de 2 muchachos, en un guión, y es una felicidad poder reunirse y pensar entre 3 una estructura narrativa para una película. Me parece que hay algo ahí muy diferente. Hay algo del orden de la amistad que tiene que ver con el cine, me parece. Y la amistad es central en la vida de cualquier persona, o por lo menos para mí. Es importantísimo. Y sí. ¿Estás en algún proyecto nuevo? Sí, justamente ayer me reuní con el editor de mi nuevo libro. ¿Cómo se va a llamar? Ya se llama, porque está a punto de entrar a imprenta, sale en abril. Se llama Cosmópolis, Retratos de Nueva York. Contanos bien de qué trata el libro. Bueno, es un libro, en este caso es un libro de lo que yo llamo crónica fusión, tomando una expresión de Cabrera Infante, el escritor cubano, cuando Cabrera le pedía a los estudiosos y al género de la ciencia ficción que no se llamara ciencia ficción, sino ciencia fusión. Cabrera Infante proponía esta idea porque le parecía que en ese género se fusionaban distintas disciplinas y saberes alrededor de la ciencia y con la ficción. Yo, tomando esta idea de Cabrera Infante, es que hablo de crónica fusión, porque la matriz es la crónica, en tanto que se narran hechos en algunos casos tomados de la realidad, pero luego se combinan con otras disciplinas. De hecho, hay poemas incluidos en el libro, y hay ficciones también. Hay fusiones de crónica y ficción. Entonces es como me gustan a mí, los libros plurigéneros o híbridos. Y me encanta cuando algún lector o algún amigo me pregunta, ¿y esto ocurrió? ¿Y a vos qué te parece? ¿Ocurrió? Sí, bueno, ocurrió, pero es ficción. Buenísimo. ¿Eso ahora entra en la imprenta y tenés idea cuándo lo vas a presentar? Sí, ya tengo fecha. La editorial se llama Modesto Rimba, es una editorial de acá, y la editorial va a tener un stand y yo voy a estar exactamente el domingo 14 de mayo haciendo firma de ejemplares en el stand de la editorial Modesto Rimba, así que los invito a los acá en la Feria falta del Libro. muchísimo tiempo, pero sí, acá en la Feria del Libro, sí. Pero están invitados. Bueno, buenísimo. Después vamos con los programas, voy a recordar yo para que la gente no lo olvide. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ya culminando, ¿no?, la entrevista, contanos qué autores son tus predilectos hoy. Hay un escritor que yo admiro muchísimo, que es Richard Ford, a quien pude entrevistar, un escritor norteamericano, con una novela que se llama Canadá, y con otras novelas, como El periodista independiente, Kapuscinski. Digo los nombres que aparecen rápidamente en mi cabeza. Estuve leyendo y releyendo el libro Historias de Heródoto para pensar en un autor de la antigüedad, Ovidio, no sé, Borges, Shakespeare sin duda alguna, Dante Alighieri. Son tantos, pero bueno, son los autores que siempre estoy volviendo a leer, ¿no? Todos los años leo, así como hay personas que leen Don Quijote, yo todos los años leo La Divina Comedia, por ejemplo. ¿Cómo ves el panorama literario de Tucumán?
Es un panorama, un escenario muy rico, muy diverso. Por lo que pude ver en un encuentro que hubo, un encuentro nacional de escritura, de literatura el año pasado, que estuvo muy bien organizado, muy bien realizado. Hubo escritores de acá, de Buenos Aires, de Córdoba, de otras provincias, incluso hubo escritores extranjeros. Es un panorama muy rico porque lo que pude apreciar ahí es que había muchos jóvenes. Cuando yo publiqué mi novela, yo sentía que, no quiero que esto suene exagerado muy vanidoso, digamos, pero la verdad es que no conocía a otros novelistas de mi generación. La mayoría eran poetas, ¿no? Yo también era poeta, digamos, o por lo menos quería serlo. Hay más poetas que... Pero ahora no, ahora justamente para eso digo lo que digo. Es decir, que en ese momento, estamos hablando de hace 20 años atrás, o 15, ese era el escenario. Ahora no. Me llamó mucho la atención que vi muchos narradores. O sea que eso cambió. Buenísimo. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por haber estado acá en Noticias Día por Día. Al contrario, gracias a ustedes.